Guzmán de Sena, un hombre muy decidido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Los Zetas, el cártel más violento de México. Para poder hacer esta afirmación hay muchos hechos que lo respaldan y en los cuales se puede uno basar para poder afirmar esto. En primera, hechos como la desaparición de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la matanza de Allende, Coahuila, la quema del Casino Royal en Monterrey, el asesinato de agentes de la DEA en San Luis Potosí, las feroces incursiones en Hidalgo, Guerrero, Coahuila, Zacatecas. Todavía en algunas de esas ciudades se recuerda el terror que hacían sentir a la gente con el simple hecho de mencionarlos. Hay gente que, por ejemplo, mencionan que incluso tenían temor hasta de salir a la tienda por unos cigarros porque tenían terror de encontrarse con la letra en las calles. Los Zetas vinieron a revolucionar el narcotráfico, pues fueron los que empezaron con prácticas como las torturas, decapitaciones, desmembramientos. Después todos los demás grupos les imitaron el modelo, tal vez como una autodefensa o quizá para demostrar que también podían llegar a tener esa crueldad y que ellos también podían llegar a ser igual de despiadados que los Zetas para poder hacerles frente. El modelo de ellos lo empezaron a imitar otros cárteles y aquí fue cuando aumentó la peligrosidad de los carteles. Todavía se recuerda el primer cuerpo en México que amaneció desmembrado, fue en Michoacán en el año 2006. De ahí para acá se volvieron comunes este tipo de prácticas. También a partir del surgimiento de los Zetas, los cárteles se militarizaron, pues empezaron a reclutar gente adiestrada. Eso aumentó su peligrosidad y también la dificultad para combatirlos, pues la mayoría de los primeros 14 Zetas eran gafes y caiviles altamente adiestrados en el manejo de las armas. Muchos de ellos fueron entrenados por los mejores cuerpos militares de élite del mundo en países como Guatemala, Israel, Panamá, Francia y en los Estados Unidos. Un dato que poca gente conoce es que el gobierno se vio en la necesidad de crear comandos especiales con el único propósito específico de aniquilar a los Zetas. Un ejemplo de ellos fueron los FUSPAR. Era un grupo integrado por elementos de la Secretaría de Marina y del Cuerpo de Fusileros, tratando de frenar la violencia de los Zetas, ya que los Zetas estaban muy entrenados, entonces una unidad convencional no podía hacerles frente. Por eso se crearon grupos de fuerzas especiales para esa tarea, acabar a los Zetas. A continuación vas a conocer 11 datos muy interesantes que estoy seguro no conocías de Arturo Guzmán de Sena, Z1, fundador de los Zetas, del que muy poco se sabe. Número 1. Guzmán de Sena no era de Puebla, a pesar de que muchas páginas y medios oficiales lo afirman. Incluso Wikipedia o libros como El Hijo de la Guerra afirman que era poblano. Eso es mentira. Se dio de alta en un batallón en Puebla y fue donde empezó su carrera militar, pero realmente él era de Minatitlán, Veracruz. Número 2. Guzmán de Sena no tiene tumba, ni en Oaxaca, ni en Veracruz, tampoco en Tamaulipas. Él fue incinerado y sus cenizas las tiene su familia. Esa cruz de madera que se hizo muy famosa y que muchos medios la muestran, que parece que está plasmada en una lápida de algún cementerio, realmente está en el buró de un mueble. Fue una dedicación que le hizo su familia, su esposa con su hijo, más bien la viuda que dejó él en ese entonces, pero realmente él no tiene tumba. Un detalle curioso a mencionar respecto a la tumba es que en el lugar donde murió Guzmán de Sena, al día siguiente le dejaban coronas de flores y en estas coronas le dejaban letreros que decían: siempre te recordaremos, de tu familia, los Zetas. Esas mismas coronas llegaba el gobierno, las quitaba y el grupo de los Zetas al día siguiente volvían a poner otra corona. El gobierno la volvía a quitar ya que lo consideraban como un insulto. Los Zetas volvían a poner una corona, el gobierno se las volvía a quitar y así estuvo 3 meses hasta que dejaron de ponerlas. Se puede contar aproximadamente 90 coronas le dejaron en Tamaulipas, en el lugar donde murió, que precisamente un dato que poca gente conoce es que él murió en el restaurante que era de su novia y se llamaba Pisa y Corre, en las calles 9 y Herrera de Matamoros. Ese fue el lugar exacto. Esas coronas también se las dejaban en Oaxaca, por eso mucha gente pensó que Guzmán de Sena tal vez podía tener una tumba en Oaxaca. Número 3. Guzmán de Sena
combatió contra el STLN en Chiapas y contra el EPR en Oaxaca, ya que tenía entrenamiento de contrainsurgencia. El Z1 fue de los primeros GAFE y también es importante mencionar que este curso se creó por aquellos años. Hay que resaltar un detalle muy importante, y es que en las fuerzas especiales no es lo mismo la vieja escuela del ejército a la nueva. En la antigüedad los adiestramientos eran mucho más traumáticos. Y puedo mencionarles que mucha de la gente que en esos años se desertó para irse al lado oscuro se fue con problemas psicológicos o psiquiátricos muy serios. Hoy en día los entrenamientos de fuerzas especiales siguen siendo duros, siguen siendo difíciles, pero ya no se les hace el daño psicológico que se les hacía en ese entonces, ya que derechos humanos se ha metido mucho también con los cursos de fuerzas especiales, y esos traumas psicológicos que tuvieron muchos de los Zetas de la vieja escuela se ve reflejada en la violencia que implementaban en las calles, en los desmembramientos, carros incendiados y en sí toda la violencia que desataron a principios de los años 2000 en ciudades fronterizas, en ciudades también como por ejemplo Guerrero, Michoacán. Se recuerda la violencia de los Zetas en aquellos años. Número 4. Guzmán de Sena no aprendió su crueldad en Israel. Es verdad que estuvo en Israel y también parte de su grupo estaba integrado por excaiviles. Incluso los Zetas tenían centros de adiestramiento en Guatemala. Una prueba de esto fue la detención de Toribio Barreno Pérez, miembro de los Zetas, que tras cometer una masacre brutal en Petén fue capturado. De Sena realmente aprendió su crueldad en la escuela del terror, así se le conoce coloquialmente, pero es una base militar que se llama el Frente Hood. Hay un relato del Z9 donde explica a detalle cómo tenían que liquidar a un jabalí. La forma no se las puedo explicar, si no YouTube seguro elimina el video, pero si la quieren conocer se las puedo mandar por otro medio o ustedes mismos la pueden buscar. Con esa historia te puedes dar cuenta de que la crueldad que tenían los fundadores del grupo no es casualidad, sino que es sistemática en algunos adiestramientos. Realmente es muy cruel la historia del jabalí. Ahí es cuando puedes entender más a detalle por qué la crueldad de Guzmán de Sena, Lascano, el Homer y todos ellos, que aparte de ser miembros del curso de fuerzas especiales, se entrenaron en la escuela del terror, en el Frente Hood. Y el Frente Hood, incluso les puedo decir que hasta la fecha sigue, los adiestramientos de ahí son a base de mucha crueldad. Incluso han desaparecido soldados. Hace poco desapareció una militar precisamente del Frente Hood, que fue muy famosa la noticia. Entonces ustedes ya se imaginarán por qué y ya se imaginarán las prácticas en el Frente Hood. Número 6. Guzmán de Sena ganó una competencia de fuerzas especiales a nivel internacional, compitiendo con los mejores soldados del mundo, como Boinas Verdes o Rangers. Les voy a mostrar una foto de Guzmán de Sena por esos años cuando estaba en Israel. También en aquellos años no eran comunes los cuerpos de fuerzas especiales. En México solo había 2 comandantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Uno era el teniente coronel Edgar Cedillo y el segundo era el teniente de infantería Arturo Guzmán de Sena. Al teniente de infantería Arturo Guzmán de Sena lo reclutó el Cártel del Golfo en Tamaulipas, en Miguel Alemán. Incluso uno de los corridos más antiguos de Guzmán de Sena lo menciona como el teniente de Miguel Alemán. Desde Laredo, señores, hasta Miguel Alemán, de Tampico a Matamoros, su territorio es el Golfo. Óigame, señor teniente, se respetan sus ideales por su experiencia adquirida en las fuerzas especiales. Número 7. El nombre o la clave de los Zetas. Muchos piensan que la clave Z se debe a las frecuencias de radio, otros la atribuyen al color Z del uniforme, pero realmente la clave Z salió porque muchos de los fundadores de los Zetas trabajaron en la antigua PJF, Policía Judicial Federal, y trabajaron en la base Z de Miguel Alemán, y así se identificaba los elementos de esta corporación con clave Z. Y de la base Z de Miguel Alemán, de aquí fue donde Osiel Cárdenas Guillén reclutó a los primeros elementos en 1998. Número 8. La viuda de Guzmán de Sena fue Ana Berta González Lagunes. Algo que poca gente conoce es que ella también falleció. Fue asesinada en el 2007 junto a la cantante de música regional Sandra Peña en un hotel llamado Mónaco en Tamaulipas.
Realmente se desconoce el motivo, lo único que se sabe es que murió la ex esposa de Guzmán de Sena, con quien procreó un hijo, del que actualmente poco se sabe. Solamente hay información de que se llama Carlos y se dedica a hacer corridos. Me gusta la adrenalina, me gusta tirar balazos, me gusta estar enfrentado con toditos mis soldados. Socios somos de la vieja escuela, sin puro cartel del golfo, recetas del señalado son temibles. Como los grupos de equipos todos parecían frailes. Quiero mandar un saludo para todos mis colegas, los que a mí me acompañaron, son los de la vieja escuela. Número 9. Arturo Guzmán de Sena mató a gente muy importante. Arturo Guzmán de Sena asesinó a Salvador Gómez Herrera, alias Chava Gómez, compadre de Osiel Cárdenas Guillén. Por este hecho, Osiel se ganó el mote del Matamigos. También ejecutó a un abogado muy importante llamado Alberto Gómez Gómez, alias La Chona, que fue abogado de los Carrillo Fuentes, y también al comandante de la Policía Ministerial, Jaime Yáñez Cantú. Número 10. A Guzmán de Sena el gobierno siempre lo minimizó, tal vez por miedo o quizá por no aceptar que el gobierno tuvo gran parte en la fundación de los Zetas, ya que eran elementos del ejército mexicano, y a De Sena siempre lo trataron de minimizar. Esto se refleja en algunas acciones. Por ejemplo, el día que murió Guzmán de Sena también murieron 4 soldados. Pero eso la prensa nunca lo publicó, solamente se habló de las bajas del grupo Los Zetas, pero nunca de los miembros del ejército o de la unidad antinarcóticos que lo abatió en ese tiempo. También otros lo presentan como simplemente el sicario de Osiel Cárdenas, pero siendo realista, era un exmilitar altamente entrenado, estaba muy lejos de ser simplemente un solo sicario, ¿no? Realmente era una persona muy entrenada que creó escuadrones completos de asesinos, entonces era mucho más que un simple sicario, ¿no? Incluso también hay versiones de medios periodísticos patrocinados por el mismo gobierno, donde incluso afirman que él nunca existió, pero realmente hay evidencias de sobra de que Guzmán de Sena existió. Número 11. Todo lo referente a Guzmán de Sena como entrenamiento, el nombre real, porque también hay que recalcar que en el ejército el nombre se cambia. Todo lo referente a él sigue siendo información clasificada. Esa es la razón por la cual no hay información de él, casi no hay fotos, no hay detalles de sus operaciones. Y a esta información, como es clasificada, no se puede acceder ni siquiera haciendo una petición a través de la ley de transparencia. Les voy a mostrar en este caso una foto para que ustedes vean cuál fue la respuesta de la Sedena a una petición a través de la ley de transparencia. Amigos, también les guardé información muy interesante para el final de este video, y es porque también quiero desmentir una información que lleva muchos años la gente creyendo, y es que de Guzmán de Sena solamente se conocían 2 fotos hasta el año 2020. Una es esta que les voy a mostrar a continuación, de cuando él estaba jovencito, que recién entró al ejército. Y esta es otra, esta es la que todo mundo conoce de Guzmán de Sena. Sin embargo, les voy a decir algo, este que ven en esta foto no es Guzmán de Sena, es hermano de Raúl Rodríguez Barrón, conocido como el Raider 1, y lo acusan de la muerte de Valentín Elizalde. Entonces, si eliminamos esta foto, podemos decir que de Sena solamente había una foto existente. A continuación les voy a enseñar una foto poco conocida, y este que van a ver en la foto, este sí es Guzmán de Sena, aquí lo ven, con su rifle G3, la prueba de que fue militar, ya que ese rifle no lo tenía nadie, ni siquiera el narco, solo elementos del ejército. Aquí está la foto de que sí lo fue, y este sí es Guzmán de Sena. Amigos, les agradezco su atención y también una disculpa por estar ausente.